De historia, no es algo que se suele hacer en los servicios informativos, pero sí forma parte de nuestra rutina, de nuestra coyuntura, porque somos el resultado también de la historia. Estamos con el historiador Eric Caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, aparte sos un investigador de la historia, porque no es solamente leer los libros, sino revisar los papeles, los documentos. ¿Qué podemos decir hoy, a tantos años? López siempre va a ser una figura que va a generar controversia, por supuesto, pero hoy se entiende mejor cómo ocurrieron estos hechos y podemos decir que simboliza de alguna manera, digamos, un momento heroico, entre comillas, del proceso nuestro. Lo que pasa es que la figura de López va pasando por distintas etapas, de pasar a ser enemigo del género humano y desnaturalizado como paraguayo, declarado por ley que permite apropiarnos de todos sus bienes, pasa por la fase de reivindicación que empieza con Oleari en la polémica con Cecilio Báez en 1902, hasta convertirse y consagrarse como el héroe máximo de la nacionalidad a partir de 1936. Y es lo que hemos nosotros durante casi 70 años vivido, de que López es incuestionable como héroe, ¿verdad? Hoy en día lo que más se trabaja es el tema de decir, bueno, López es un ser humano que cometió errores y que tuvo aciertos, ¿verdad? El hecho de ser un jefe de Estado muerto en un campo de batalla le da un carácter muy particular, y ese hecho de que él mismo, como era un profundo romántico en el sentido de ideología, ¿verdad? Él consideraba que su sacrificio iba de alguna forma a salvar a la patria, ¿verdad? Cosa que obviamente eso hizo que se prolongue un año prácticamente el sufrimiento de las huestes que le seguían, ¿verdad? Claro, es decir, hoy analizando los diferentes elementos, ¿qué queda, digamos, como ciencia histórica? Porque están todas estas hipótesis, o si se quiere, mitos, ¿verdad?, acerca de que la guerra fue provocada por Inglaterra, o en realidad, digamos, ya había, obviamente estaba el Tratado de la Triple Alianza, ¿verdad?, pero fue una reacción a las medidas que tomó López de manera desacertada, declarándole la guerra, primero, o sea, tomando el buque Marqués de Olinda del Brasil, declarándole la guerra a la Argentina para pasar su territorio. ¿Hoy qué podemos decir? Hoy en día las investigaciones hablan de una crisis regional, ¿verdad? Donde hay unas crisis en términos de mercados, en términos de lo que tiene que ver con el desarrollo de disputas entre la élite bonaerense, asuncena, Montevideo. Por su parte, Río de Janeiro quiere desarrollar Mato Grosso. Paraguay es un obstáculo desde la época de Carlos Antonio López a tener esa circulación de barcos desde Río de Janeiro a través de la Cuenca del Plata, el río Paraná y el río Paraguay. Con respecto al tema de la guerra en sí, Francisco Solano López, cuando va a asumir como presidente de la República, la muerte de su padre en 1862, deja un informe como ministro de Guerra y Marina, donde da una descripción de la situación del ejército paraguayo que es lamentable. Entonces uno no se explica cómo un hombre que en el 62 se da cuenta que el ejército no está listo, se embarca en un conflicto en el 64 y no desarrolla una política un poco más cautelosa como la que había desarrollado durante varios años su padre, en términos de entrar a un conflicto al cual no estábamos preparados. Ya. Una cuestión final, esta guerra de alguna manera consolidó los estados-nación en esta parte del continente. O sea, nosotros pagamos el pato, pero esto consolidó, digamos, a Argentina, que todavía tenía su división interna, a Brasil, que también tenía sectores independentistas, y Uruguay, que bueno, de hecho su interna fue la que generó la intromisión de López. Totalmente, ya las últimas investigaciones coinciden en eso. De hecho, tanto en Brasil, e incluso hay un historiador norteamericano, Thomas Wigan, que consolidan. El único estado que entra pretende casi consolidado como estado-nación es Paraguay. En cambio, Argentina, Brasil y Uruguay salen fortalecidos de esta guerra. De hecho, en el caso de Brasil, es el ejército, ese ejército triunfante en esta guerra, que después va a deponer al emperador, va a abolir la esclavitud y va a construir el Estado moderno brasileño, ¿verdad? Ya. Lo último, para cerrar, ¿éramos el país más sólido, más desarrollado de la región? ¿Hay mucho de mito en eso? Hay mucho de mito. En el periodo de reivindicación se exageró mucho. Obviamente, la situación de Paraguay en 1864 era mucho mejor que la de 1870. En 1864 teníamos moneda, en 1870 no lo teníamos. Y lo que no tenemos que olvidar de esta guerra, sí, que fue realmente una catástrofe demográfica. Prácticamente 4 de cada 5 paraguayos vivos en 1864 estaban muertos para 1870 a causa de las enfermedades, no solamente combates, sino las enfermedades, las hambrunas, que terminaron acabando con gran parte de la población paraguaya. Ninguna sociedad latinoamericana vivió eso en el siglo XIX. Claro, o sea, Deleco fue la mayor guerra de la región
y la mayor tragedia humanitaria. Totalmente. Eric, muchísimas gracias. Gracias a usted.